Somos el grupo 8 de la teoría 2 del curso Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Este es nuestro laboratorio 2 y los integrantes de este grupo son quien les habla Anthony Herrera, Miluska Quispe, William Huicochea y Franco Guayanay. El objetivo del experimento es medir los efectos de los campos magnéticos sobre un conductor que transporta la corriente. Mientras la corriente va aumentando, nuestra masa va aumentando. Por ello también nuestra fuerza va aumentando. En el experimento 2 vamos a generar una fuerza electromotriz y una corriente inducida en una bobina mediante un imán. Vamos a comparar la corriente inducida mediante la ley de Faraday y con esto la vamos a comparar con la corriente medida. Vamos a estimar la función de la corriente teórica a través de un software Python. Tenemos acá el gráfico del campo magnético versus el tiempo y de la corriente inducida versus el tiempo. En el experimento 3 vamos a comprender el principio del funcionamiento del lanzador de anillos y vamos a utilizar la teoría aprendida en el curso para explicar los resultados obtenidos. Vamos a observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintos materiales y distintas configuraciones de núcleo. Los resultados son los siguientes. Tenemos tres distintos materiales: el aluminio, el cobre y el aluminio partido. Estos han sido sometidos a la barra de hierro y sin barra de hierro. El aluminio con barra de hierro sale disparado a mucha mayor distancia que sin la barra de hierro. El cobre sale disparado a mucha mayor distancia y el aluminio no se dispara. Experimento 1. Fuerza magnética en un conductor. ¿Qué sucede con la fuerza magnética si se invierte el sentido de la corriente? La fuerza magnética que actúa sobre un conductor con corriente en un campo magnético se describe con la fórmula de Lorentz. Al invertir la dirección de la corriente, la dirección del vector corriente por el vector longitud también se invierte, dado que la dirección de la fuerza magnética resulta del producto cruz entre la corriente por el vector longitud y el campo magnético. Invertir la corriente y el vector longitud hace que la dirección de la fuerza magnética se invierta. Significa que si la fuerza inicialmente apuntaba en una dirección, al invertir la corriente apuntará en la dirección opuesta. Gráfica fuerza versus corriente. El código proporcionado analiza datos experimentales sobre la relación entre la corriente eléctrica y la fuerza magnética. Utilizamos la biblioteca Pandas para gestionar los datos y MATLAB para visualizar la relación entre corriente y fuerza magnética. A través de NumPy se realiza un ajuste lineal, resultando en una función fuerza magnética igual a la pendiente por la corriente más la constante B. La ecuación del ajuste lineal, visible en el gráfico y también impresa en la consola, sirve como herramienta cuantitativa para predecir la fuerza magnética a partir de la corriente. Gráfica fuerza versus longitud. Este código es similar al anterior, solo que ahora este centra su análisis en la relación entre la longitud del conductor y la fuerza magnética, donde ahora la fuerza varía con la longitud. Vemos que esta gráfica es cuando la longitud está en centímetros. ¿Y qué pasa cuando la longitud está en metros? La gráfica es similar, solo que ahora la ecuación de la línea varía. Para responder a la pregunta 4, hacemos uso de la fórmula de Lorentz, vista anteriormente en la pregunta 1, donde ahora despejamos la fórmula para así obtener la intensidad del campo magnético. En el caso 1 tenemos que la longitud es constante, por ende vamos a tener esta conclusión. Y de igual manera en el caso 2, donde ahora la corriente va a ser constante, donde vamos a tener este resultado. Comparando los resultados, vemos que ambos resultados son similares. Bueno, para responder a la pregunta, ¿deberían ser iguales o similares? Los resultados deberían ser similares, dado que el campo magnético es una propiedad constante del sistema y no depende directamente de la longitud o de la corriente, sino de la fuente del campo magnético. Las pequeñas diferencias en los valores calculados del campo magnético sugieren que se deben más a imprecisiones en las mediciones que a variaciones reales en el campo magnético. En el experimento 1 se confirmó la ley de Lorentz al observar cómo el campo magnético interactúa con un conductor transportando corriente. Se evidenció que la fuerza magnética aumenta linealmente con la corriente y la longitud del conductor. Además, se calculó con éxito el campo magnético en una posición no variable, demostrando consistencia en los resultados. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? El movimiento de giro del imán produce una variación del flujo magnético en el área de la sección transversal de la bobina. Esto genera una fuerza electromotriz que produce la corriente inducida. Continuando con la respuesta a la pregunta número 2 sobre la velocidad angular del imán, usamos el dato de que el periodo es aproximadamente igual a 0.19 segundos. Luego empleamos la fórmula de velocidad angular igual a 2pi sobre periodo, obteniendo así 33.07 radianes por segundo. Para la pregunta número 3, usamos los datos del radio del área de la sección transversal de la bobina, el número de vueltas de la bobina, la impedancia de la bobina, la velocidad angular, el campo magnético máximo y el campo magnético mínimo. Hallamos el campo magnético pico, que es aproximadamente igual a 1.2838 militeslas. Luego hallamos el área de la sección transversal de la bobina, que es 0.01227 metros cuadrados. Luego formulamos el flujo magnético para posteriormente derivarlo y reemplazarlo en la fórmula de la fuerza electromotriz inducida, obteniendo así la siguiente expresión. Como queremos la corriente inducida pico, el seno debe ser el máximo, por lo que le colocamos el valor de 1, obteniendo así la siguiente expresión.
Con los datos obtenidos anteriormente procedemos a reemplazarlo y obtenemos un valor de fuerza electromotriz pico aproximadamente igual a 0.0522 voltios. Luego, usando la ley de Ohm, procedemos a calcular la intensidad de corriente pico, que es aproximadamente igual a 0.0435 amperes. Y esto es un valor muy cercano al obtenido experimentalmente, que es 0.0478 amperios. Ahora explicaré el código utilizado para determinar la función intensidad de corriente con respecto al tiempo. Lo primero que se hace es importar las librerías. Aquí se conecta al drive. Luego aquí debemos de colocar la ruta de nuestro archivo de texto. Aquí se guardan los datos en arrays. Con este código se grafica el campo magnético con respecto al tiempo. Luego necesitamos realizar un ajuste de curva a una forma sinusoidal con los parámetros A, B, C y D. Para esto se define la función func, que tiene como parámetros los ya mencionados, y retornará una función sinoidal. Con ayuda de este gráfico, para poder calcular la amplitud máxima, mínima, T mínimo y el T máximo, que usaremos para definir los demás parámetros. Con eso procedemos a calcular esos intervalos para nuestros parámetros, los cuales obtuvimos los siguientes valores. Luego estos parámetros procedemos a colocarlo en la función curveFit. Lo que hace esta función es escoger los mejores valores dentro del intervalo de tal manera que el resultado obtenido sea lo más parecido posible a la gráfica real. Luego de realizar esto, este fragmento de código grafica ambas funciones, la función aproximada y la función real. Luego se procede a calcular la corriente, la gráfica de la corriente inducida. Para esto se usa la ley de Faraday con los siguientes datos. Aquí se deriva la función obtenida, da la formulación correspondiente. Esto grafica la función intensidad de corriente. Con respecto al tiempo, obtenemos la siguiente gráfica. Para las conclusiones, se concluyó que logramos comprobar que un flujo magnético variable genera una corriente eléctrica inducida. También se logró comprobar que usando la ley de Faraday y la ley de Ohm podemos obtener valores muy cercanos de la corriente inducida real. Además, se comprobó que al usar Python podemos realizar ajustes a los datos obtenidos sin que afecten en gran medida los datos reales. Experimento número 3, tenemos el lanzador de anillos, para los cuales utilizamos los siguientes instrumentos: el lanzador de anillos, el transformador y la barra de hierro y los anillos. Bien, nos preguntan que explica el principio del funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. Bien, el principio de funcionamiento, para esta parte hay que ver dos partes: el principio de funcionamiento del lanzador de anillos. Este lanzador de anillos se basa en la inducción electromagnética y la ley de Lenz, en la cual nos dice que una corriente eléctrica pasa por la bobina del lanzador. Esa genera un campo magnético variable en su interior. Este campo induce una corriente eléctrica en el anillo conductor que está cerca de la bobina. Según la ley de Lenz, la corriente inducida en el anillo genera su propio campo magnético, y esto produce una fuerza de repulsión magnética entre entre el campo de la bobina y el cuerpo del anillo, lo que provoca que se salga expulsado. Después también tenemos la función de la barra de hierro. La función de la barra de hierro actúa como un núcleo ferromagnético que amplifica el campo magnético de la bobina. Eso se debe por la permeabilidad del instrumento, lo cual concentra las líneas de campo magnético en su interior. Sin barra de hierro, el campo magnético generado por la bobina depende solo de la corriente de la bobina y su configuración. Con la barra de hierro, la fuerza de repulsión magnética aumenta, haciendo que los anillos sean lanzados más lejos. ¿Cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos al experimento? Bien, para los anillos de alta conductividad, tenemos en cuenta que este tipo de instrumentos permite el flujo de corrientes inducidas más grandes porque tiene menos resistencia eléctrica. Para anillos de baja conductividad, eso no ocurre porque su campo magnético generado es muy débil y lo que causa que la fuerza de repulsión sea muy menor. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que esto nos da la razón por la que el aluminio y el cobre fueron lanzados a diferentes distancias. Se debe a que el cobre es un elemento que tiene mayor conductividad que el aluminio, y por eso esta fue lanzada a mayor distancia. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo partido y por qué ocurrió esto? Bien, cuando se colocó el anillo partido de aluminio, no fue lanzado al activar el lanzador. Esto se debe principalmente a dos cosas. Primero, la corriente inducida del circuito cerrado. Según la ley de Faraday, la corriente inducida de un conductor se genera cuando hay un cambio en el flujo magnético a través de él. Sin embargo, para que fluya una corriente es necesario que el conductor forme un circuito cerrado, lo cual no ocurrió en este caso. También por la fuerza magnética. La fuerza de repulsión magnética que lanza el anillo depende de la corriente inducida en el anillo. Al no generarse corriente debido a la interrupción, no se forma el campo magnético opuesto en el anillo que interactúa con el campo magnético de la bobina del lanzador, por lo que nunca ocurre esta fuerza que va a impulsar el anillo. Entonces, podemos decir que en conclusión, el anillo partido no fue lanzado porque la interrupción en estructura impidió la generación de una corriente inducida y por ende la fuerza de restricción necesaria para el movimiento. Muchas gracias. Eso fue nuestro